Lo que estás a punto de escuchar no está en los libros de historia que te enseñaron en la escuela. Lo que los emperadores romanos hacían con sus enemigos era tan brutal, tan calculado, tan psicológicamente retorcido, que la muerte rápida habría sido un regalo. Hoy vamos a entrar en las mentes más peligrosas del mundo antiguo, y te prometo que cuando termines este video, nunca volverás a ver el Imperio Romano de la misma manera. Quédate hasta el final, porque lo peor no está al principio, está mucho más adentro. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, bienvenido. Aquí hablamos de historia real, sin filtros, sin versiones suavizadas. Dale like a este video ahora mismo, si te gusta el contenido que va directo al hueso, y suscríbete para que no te pierdas nada de lo que viene. Activa la campanita también, porque los algoritmos son raros y no siempre te avisan. Bien, ahora sí, empecemos. Para entender lo que los emperadores romanos hacían con sus enemigos, primero tenés que entender una cosa fundamental sobre Roma. El poder no se ganaba solamente con victorias militares, se ganaba con miedo, y no cualquier tipo de miedo. El miedo que paralizaba, que se transmitía de generación en generación, que hacía que un hombre prefiriera suicidarse antes de caer en manos del Estado. Roma perfeccionó el arte del terror político como ninguna civilización antes o después lo había hecho. Y lo hacía con una elegancia inquietante, casi artística. Empecemos con algo que pocas personas conocen, al damnatio memoriae. Esto, traducido del latín, significa condena de la memoria. Pensá en el peor castigo que podés imaginar: la muerte, la tortura, el exilio. Ahora imagina algo peor que nunca hayas existido. Los emperadores romanos tenían el poder de borrar a una persona de la historia de manera literal. Ordenaban destruir todas las estatuas de esa persona. Picaban su nombre en los monumentos públicos. Quemaban documentos donde aparecía mencionada. Obligaban a la familia a no pronunciar jamás ese nombre. Era como si esa persona hubiera sido absorbida por un agujero negro del tiempo. Y lo más aterrador no era la destrucción física de los objetos, era el mensaje que mandaba a todos los que quedaban vivos: si te pones en mi contra, no solo vas a morir, vas a dejar de haber existido. Pero no te quedes solo con eso, porque la damnatio memoria era casi misericordiosa comparada con lo que algunos emperadores hacían antes de llegar a ese punto. Hablemos del proceso. El camino hacia la condena en Roma era en sí mismo una forma de tortura psicológica, diseñada meticulosamente. Un senador acusado de traición no era simplemente arrestado, era primero aislado. Sus amigos, de repente, dejaban de aparecer. Sus sirvientes empezaban a desaparecer uno por uno. El acceso a sus propiedades era cortado gradualmente, sin explicación oficial. Llegaba un momento en que el acusado sabía perfectamente lo que se venía, pero no podía hacer absolutamente nada, porque el aparato del Estado romano se movía como una máquina bien lubricada que aplastaba sin prisa, pero sin pausa. Cuando finalmente llegaba el juicio, si es que llegaba, era muchas veces una mera formalidad. El resultado ya estaba decidido desde antes, pero el proceso judicial en sí era humillante de manera deliberada. El acusado debía escuchar cómo antiguos colegas, amigos, incluso familiares, lo denunciaban públicamente para salvar su propio pellejo. Los informantes, llamados delatores, eran una institución central en Roma imperial, y los emperadores los alentaban activamente. Imagínate eso, en un sistema donde denunciar a tu propio padre, hermano o mejor amigo te daba no solo inmunidad, sino recompensas económicas reales. Eso destruía la confianza social desde adentro. Nadie podía fiarse de nadie. Y ese era exactamente el objetivo. Ahora hablemos de los emperadores que llevaron esto a niveles que desafían la imaginación humana. Y vamos a empezar con uno que mucha gente subestima porque su nombre no suena tan famoso como el de Nerón o Calígula. Hablemos de Tiberio, el segundo emperador de Roma, y de su mano derecha, Sellano. Esta dupla convirtió el Senado romano en un campo de terror
Durante años, Tiberio era un hombre introvertido, desconfiado y profundamente paranoico. Cuando se retiró a la isla de Capri, delegó el poder en Sejano, quien construyó una red de espionaje y delación tan eficiente que ningún senador podía hablar en privado sin temor a que sus palabras llegaran al palacio imperial. Las denuncias llovían, y Tiberio, desde su isla, firmaba condenas como si fueran documentos administrativos rutinarios. Pero lo verdaderamente retorcido era lo que pasaba después de la condena formal. En Roma había una distinción muy importante entre morir con dignidad y morir sin ella. Un ciudadano romano de clase alta condenado a muerte normalmente tenía el derecho a suicidarse antes de que la ejecución pública se llevara a cabo. Ese suicidio preservaba parte del honor familiar y permitía que los bienes no fueran completamente confiscados. Era una salida terrible, sí, pero era una salida. Lo que Tiberio hacía con sus enemigos más odiados era negarles esa salida. Los mantenía bajo vigilancia constante para que no pudieran suicidarse. Los alimentaban a la fuerza si era necesario para mantenerlos vivos. Y los tenían esperando días, semanas, a veces meses, sin saber exactamente cuándo o cómo sería su fin. La incertidumbre era parte del castigo, y cuando finalmente llegaba la ejecución, podía ser pública o privada, pero rara vez era rápida. Los condenados eran a menudo llevados a Algemonías, una escalinata en el corazón de Roma que descendía desde el Capitolio. Allí eran ejecutados y sus cuerpos arrojados para que la gente los viera, los pisara, los escupiera. Durante días, los cuerpos no podían ser recogidos por las familias, no podían ser enterrados con dignidad. Y en la mentalidad romana, donde el ritual funerario era absolutamente fundamental para el descanso del alma, eso era una condena que se extendía más allá de la muerte. No solo morías mal, y después, tu alma tampoco descansaba. Hablemos ahora de Calígula, porque sería un error garrafal hacer este video sin hablar de él en detalle. Calígula es quizás el caso más documentado de crueldad sistemática y deliberada en toda la historia del Imperio Romano. Y lo interesante, lo que pocos mencionan, es que al principio fue increíblemente popular. Sus primeros meses como emperador fueron casi perfectos. Abolió algunas leyes impopulares. Liberó presos políticos de Tiberio. Fue en eso con el pueblo. Y entonces algo pasó. Y hasta hoy los historiadores debaten que fue exactamente si una enfermedad que afectó su mente, si el poder sin límites simplemente reveló quién realmente era. Y el Calígula que la historia recuerda emergió con toda su oscuridad. Lo que Calígula hacía con sus enemigos, reales o imaginarios, porque con el tiempo empezó a haber enemigos en todas partes, iba mucho más allá del castigo físico. Era teatro. Era performance. Era humillación convertida en espectáculo público. Hay registros, principalmente en las obras de Suetonio y Casio Dion. Aunque hay que tomar estos textos con algo de escepticismo, porque los autores tenían sus propios sesgos, pero los patrones son lo suficientemente consistentes como para pintarnos un cuadro bastante claro. Calígula gustaba de hacer que los padres presenciaran la ejecución de sus hijos. Hay un relato particularmente perturbador sobre un padre a quien se obligó a observar la muerte de su hijo, y luego, ese mismo día, se le invitó a cenar con el emperador, donde tuvo que mostrar buen humor y reírse de los chistes de Calígula. La alternativa, por supuesto, era compartir el destino de su hijo. Esto nos lleva a algo que los historiadores llaman la política del terror de la sonrisa. Bajo ciertos emperadores, especialmente Calígula y más tarde Domiciano, los senadores y cortesanos aprendieron rápidamente que la respuesta más peligrosa posible ante la crueldad del emperador era demostrar tristeza o disgusto. Debían reírse, debían aplaudir, debían mostrar entusiasmo genuino, o al menos convincente, ante escenas que los aterrorizaban por dentro. Y el emperador observaba, siempre observaba,
buscando cualquier señal de desaprobación. Una mirada equivocada, una sonrisa que tardó medio segundo más de lo esperado en aparecer, podían ser suficientes para marcar a alguien como sospechoso. Pero vamos más profundo todavía, porque lo que estamos hablando hasta ahora es la punta del iceberg. Quiero que entiendas el sistema completo. La arquitectura del terror que los emperadores construyeron durante siglos. Uno de los elementos más sofisticados era el uso del tiempo y la incertidumbre. Un enemigo del Estado podía pasar años sin saber cuál era su situación exacta. No estaba formalmente acusado, no estaba formalmente condenado, pero tampoco estaba libre. Vivía en una especie de limbo legal y social, donde cualquier día podía tocar su puerta, la guardia pretoriana. Y esa incertidumbre era, para muchas personas, más destructiva psicológicamente que una condena directa. Hubo casos documentados de hombres que, después de años en ese limbo, se volvieron incapaces de funcionar normalmente. No podían comer con regularidad, no podían dormir sin sobresaltos. Sus matrimonios colapsaban. Sus negocios se arruinaban, no porque nadie los atacara directamente, sino porque nadie quería estar cerca de alguien que podía caer en desgracia en cualquier momento. El aislamiento social era tan total y tan devastador que muchos terminaban por romper, denunciando a amigos inocentes simplemente para tener algo que ofrecer al Estado, para comprar tiempo, para sentir que tenían algún control sobre su situación. Y por supuesto, esas nuevas denuncias alimentaban el ciclo. La máquina nunca paraba. Pero la historia de la esclavitud vikinga no termina aquí, porque hay otro capítulo que casi nunca se menciona y que resulta especialmente relevante para entender cómo este sistema conectaba con el mundo más amplio de la época medieval. Los vikingos no solo vendían esclavos a los árabes y a los bizantinos, también actuaban como intermediarios en un comercio de esclavos que abarcaba todo el mundo conocido. Y uno de sus mercados más importantes estaba en un lugar que probablemente no esperarías. Dublín, en la ciudad que hoy conocemos como la capital de Irlanda, era, en el siglo IX y X, uno de los centros de comercio de esclavos más activos del norte de Europa. Los vikingos, que habían establecido una colonia permanente allí, convirtieron a Dublín en un nodo esencial en la red del comercio de esclavos atlántico. Primera Area India, con sus numerosas aldeas costeras y su relativa falta de defensas militares organizadas, era un territorio de caza excepcionalmente productivo. Los ataques a monasterios irlandeses, que los cronistas de la época describían con horror, tenían como objetivo principal no el oro de los altares, sino las personas que vivían en ellos. Se estima que durante los siglos IX y X, decenas de miles de irlandeses fueron capturados y vendidos como esclavos por los vikingos al Ghana. Investigaciones sugieren que el número podría ser aún mayor. Estas personas terminaban en granjas de Noruega, en los mercados de Barca, en Suecia, en los puertos del mar Báltico, o siguiendo la larga ruta hacia el sur, a través de los ríos rusos, hacia los mercados del mundo islámico. Y aquí está un detalle que debería hacernos reflexionar sobre la naturaleza del comercio y de las relaciones humanas en la era medieval. Los compradores árabes que adquirían esclavos vikingos, ya fueran irlandeses, anglosajones, francos o eslavos, los llamaban de diferentes maneras dependiendo de su origen. Los eslavos eran especialmente cotizados, tanto que la propia palabra española, esclavo, y su equivalente en prácticamente todos los idiomas europeos, deriva del nombre de ese pueblo. El latín medieval, scleves, esclavo, viene de scleves, eslavo, porque tantos eslavos fueron esclavizados durante este período que su nombre étnico se convirtió en sinónimo de la condición de esclavitud. Los esclavos irlandeses y anglosajones también tenían mercado específico en el mundo árabe, donde eran valorados por diferentes razones, incluyendo sus habilidades artesanales o su capacidad de aprendizaje de idiomas. El califato abasida, con su capital en Bagdad, era uno de los imperios más ricos
y cosmopolitas del mundo en esa época, y tenía una demanda constante de trabajo esclavo, que los mercaderes vikingos contribuían a satisfacer a una escala impresionante. Ahora bien, ¿había alguna forma de escapar de la esclavitud? ¿Había alguna posibilidad de recuperar la libertad? La respuesta es sí, pero era extraordinariamente difícil y dependía casi completamente de la voluntad del dueño. En la sociedad vikinga, un esclavo podía ser liberado por su dueño en un ritual formal llamado lausung. Este acto de liberación no era gratuito, en el sentido literal de la palabra. El esclavo que había logrado acumular suficientes recursos propios, lo cual en sí mismo era un proceso extremadamente largo y difícil, dado que técnicamente no podía poseer nada. Podía comprar su propia libertad, o su dueño podía simplemente decidir liberarlo, ya sea como recompensa por un servicio extraordinario, como acto de piedad religiosa, o como parte de las disposiciones de su testamento. Pero la libertad formal no significaba la igualdad social. Un esclavo liberado, llamado laisengi en nórdico antiguo, quedaba en una posición de dependencia hacia su antiguo dueño, que en la práctica se parecía mucho a la servidumbre. Debía ciertos servicios y obediencia al hombre que lo había liberado. Sus hijos podían heredar una versión ligeramente mejorada de ese estatus, pero la plena integración en la sociedad libre tomaba generaciones. Algunas estimaciones sugieren que tomaba hasta 3 generaciones para que los descendientes de un esclavo liberado fueran considerados completamente libres e iguales ante la ley, y los intentos de fuga eran extremadamente peligrosos. Las leyes vikingas eran absolutamente claras en este punto. Un esclavo que intentaba escapar y era recapturado podía ser castigado con mutilaciones o con la muerte, dependiendo de la gravedad del intento y del humor de su dueño. Y la recaptura era probable, porque los esclavos no tenían acceso a dinero, no hablaban necesariamente el idioma local, si habían sido capturados en un territorio extranjero, y vivían en comunidades donde todos conocían a todos, y donde un extraño sin documentación era inmediatamente sospechoso. Hubo casos de revueltas de esclavos. Las sagas islandesas mencionan algunos episodios en los que grupos de thralls se organizaron para atacar a sus dueños, con resultados casi invariablemente trágicos para los propios esclavos. Sin el tipo de organización, armamento y apoyo externo que caracterizó las grandes revueltas esclavas del mundo romano. Los esclavos vikingos tenían muy pocas posibilidades de éxito en cualquier intento colectivo de resistencia. Y la represalia cuando una revuelta fallaba era brutal y ejemplar, diseñada para recordar a todos los demás esclavos cuál era su lugar. Todo esto, toda esta maquinaria de captura, transporte, venta, explotación y control, funcionó durante aproximadamente 3 siglos. Desde las primeras grandes redadas de finales del siglo VIII hasta el inicio gradual del declive del sistema en el siglo XI y XII. ¿Y qué causó ese declive? Aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque la respuesta no es simple ni heroica. No fue una gran revolución moral, no fue un movimiento abolicionista, fue una combinación de factores económicos, políticos y religiosos que transformaron lentamente la estructura de la sociedad escandinava. Uno de los factores más importantes fue la conversión al cristianismo. Cuando los reinos escandinavos comenzaron a adoptar el cristianismo, a partir del siglo X y con mayor intensidad en el siglo XI, la Iglesia introdujo un conjunto de principios que, aunque no condenaban la esclavitud de manera absoluta, sí comenzaron a crear ciertos límites. Por ejemplo, la Iglesia desaconsejaba la esclavización de otros cristianos. En la práctica, esto significaba que a medida que más y más de los territorios que los vikingos atacaban se convertían al cristianismo, y a medida que los propios vikingos se convertían, la esclavización de personas de la misma fe se volvía teológicamente problemática. Además, la economía estaba cambiando. Las grandes redes de comercio internacional
que habían hecho tan lucrativo. El negocio de los esclavos comenzaron a fragmentarse con el debilitamiento de los califatos árabes y los cambios políticos en el Imperio bizantino. La demanda de esclavos del norte disminuyó y, al mismo tiempo, los estados europeos que habían sido víctimas de las redadas comenzaron a organizarse mejor defensivamente, haciendo que las capturas fueran más difíciles, más costosas y más peligrosas para los propios vikingos. El resultado fue una transformación gradual. Los trolls no desaparecieron de un día para otro, pero a lo largo del siglo XII, la institución de la esclavitud fue siendo reemplazada en Escandinavia por el sistema de servidumbre feudal, que era diferente en sus formas legales, aunque compartía muchas de sus características prácticas de explotación y control. Los antiguos esclavos y sus descendientes se convirtieron en siervos, atados a la tierra, en lugar de ser propiedad de una persona, pero igualmente sin libertad real de movimiento o de elección. Es importante señalar que los esclavos que los vikingos vendieron a los mercados árabes y bizantinos tuvieron destinos muy diferentes. Algunos terminaron como trabajadores agrícolas o domésticos en condiciones que, aunque nunca eran buenas, variaban enormemente dependiendo del dueño y del contexto. Otros, especialmente los hombres jóvenes, que mostraban aptitudes militares, fueron incorporados a fuerzas militares especiales. Los califatos árabes tenían una larga tradición de usar esclavos como soldados de élite, los llamados gulam o mamlak, y algunos de estos individuos, capturados originalmente en las costas de Irlanda o en las aldeas eslavas, terminaron teniendo carreras militares extraordinarias al servicio de señores que nunca habían imaginado siquiera que existieran. Hay registros, aunque fragmentarios, de esclavos que lograron ganar la confianza de sus dueños árabes o bizantinos, y que con el tiempo adquirieron posiciones de cierta influencia. El sistema de esclavitud en el mundo árabe medieval era diferente al sistema vikingo en algunos aspectos importantes. No era hereditario de la misma manera, y existían mecanismos formales de manumisión que en teoría hacían posible la liberación en circunstancias específicas. Pero sería romantizar demasiado decir que las condiciones eran buenas. Eran la esclavitud, con todo lo que esa palabra implica. Lo que es fascinante desde el punto de vista histórico es pensar en las cadenas de conexión humana que el comercio de esclavos vikingo creó involuntariamente. Un monje irlandés capturado en una redada del siglo IX podía terminar sus días en una granja de Noruega, o podía ser vendido a un mercader en barca, que a su vez lo vendería a un comprador en Kiev, que lo revendería en Constantinopla, donde podría ser comprado por un mercader árabe, que lo llevaría a Bagdad. En cada etapa de ese viaje, ese hombre cruzaba fronteras culturales, lingüísticas y religiosas, que en circunstancias normales nunca habría cruzado. Era una globalización forzada y brutal, una interconexión del mundo medieval, impulsada no por la curiosidad o el intercambio voluntario, sino por la violencia y la explotación. Y las consecuencias demográficas y genéticas de este sistema todavía son visibles hoy. Los estudios de ADN de poblaciones modernas en Irlanda y en el norte de Europa han revelado patrones genéticos que los investigadores atribuyen en parte a los movimientos forzados de personas durante la era vikinga. Hay trazas de ADN escandinavo en poblaciones de lugares tan alejados entre sí como Irlanda, el norte de Francia, y las repúblicas bálticas. Y hay trazas de ADN de Europa occidental en poblaciones de Escandinavia que corresponden al período de las grandes redadas. El cuerpo humano lleva registros que ni siquiera el tiempo puede borrar completamente. También hay que mencionar el impacto psicológico y cultural de este sistema. En las sociedades que fueron blanco de las redadas vikingas, el terror de los ataques vikingos era tan profundo y tan extendido que dejó huellas en la cultura popular de toda Europa occidental que duraron siglos. En las iglesias medievales de Irlanda, Inglaterra y Francia, se conservan inscripciones y registros que hablan del horror de los ataques. La expresión latina a furore normenorem, libéranos domine, líbranos de la furia de los nórdicos, Señor, que aparece en documentos medievales,
de distintas partes de Europa. Captura perfectamente el nivel de terror que los vikingos infundían en las poblaciones costeras. Y sin embargo, paradójicamente, las mismas sociedades que sufrieron este terror terminaron fascinándose con los vikingos. Con el tiempo, cuando el peligro real había pasado, los vikingos se transformaron en figuras míticas. Sus sagas fueron recopiladas y estudiadas con admiración. Su estética se convirtió en símbolo de fuerza y aventura. Y Hollywood completó el trabajo de transformación, convirtiendo a los Troll Hunters, a los capturadores de esclavos, en héroes de acción, con cuerpos perfectos y monólogos filosóficos sobre el honor y la libertad. La ironía es casi demasiado grande para procesarla. Hoy, los académicos que estudian la era vikinga están haciendo un trabajo importante al rescatar la verdad histórica de debajo de todas esas capas de romantización y mitología. Investigadoras como Raquel Moreno y equipos de universidades de Noruega, Dinamarca e Islandia están usando una combinación de análisis arqueológico, análisis genético y revisión de las fuentes escritas para reconstruir una imagen más completa y más honesta de lo que realmente fue la sociedad vikinga. Y esa imagen incluye los trolls, incluye los mercados de esclavos, incluye el sufrimiento de los cientos de miles de personas que fueron capturadas, vendidas y explotadas para que la cultura vikinga pudiera florecer. Porque esa es quizás la lección más importante de todo esto. Las civilizaciones que admiramos, las que estudiamos en los museos, las que Hollywood convierte en entretenimiento, rara vez llegaron a su apogeo de una manera limpia o moralmente sencilla. La cultura vikinga produjo arte extraordinario, tecnología náutica revolucionaria, literatura épica o sistemas legales sofisticados y una capacidad de exploración que llevó a europeos al continente americano siglos antes que Colón. Todo eso es real. Todo eso merece ser estudiado y admirado en su contexto. Pero también es real que buena parte de esa prosperidad fue posible gracias al trabajo forzado de personas que no tuvieron ninguna opción. Los Treys construyeron las granjas. Los Treys cultivaron los campos. Los Treys trabajaron en los talleres. Los trolls fueron vendidos para comprar los bienes de lujo que decoraban los salones de los jarlos vikingos. Ignorar eso no es honrar la historia, es distorsionarla. Y la historia distorsionada siempre termina siendo menos interesante que la verdad. La próxima vez que veas una serie o una película sobre los vikingos y te preguntes por qué todo se ve tan épico y glorioso, recuerda que hay una parte de la historia que el guionista decidió no contar. Recuerda esa aldea costera en el año 820. Recuerda los monjes del Lindisfarne. Recuerda los miles de hombres, mujeres y niños que cruzaron el mar del norte encadenados, que atravesaron los ríos de Rusia en condiciones inhumanas, que llegaron a mercados en ciudades que nunca habían imaginado siquiera que existieran. Recuerda a los Treys, porque su historia también es parte de la historia vikinga y merece ser contada. Si este video te hizo pensar, si aprendiste algo que no sabías, o si simplemente te pareció fascinante, te pido un favor. Escríbeme en los comentarios qué parte de todo esto te sorprendió más. ¿Sabías que la esclavitud era tan central en la sociedad vikinga? ¿Habías escuchado hablar de los trolls antes? Me encanta leer lo que piensan, y esos comentarios también ayudan muchísimo al canal. Y si conoces a alguien que sea fan de la historia de los vikingos, o que simplemente disfrute aprender cosas que los libros de texto no cuentan, compártele este video. Puede ser que le cambie la manera de ver toda una era de la historia. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.